Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. A continuación voy a mostrarles el paso a paso para la actividad número 2, que es planificación y reporte de una observación. Ustedes se encuentran allí en el espacio para la guía de actividades en el entorno de aprendizaje. Seleccionan la unidad 1, paso 2 y van a encontrar estos anexos acá. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 y la guía de actividades. Si miramos la guía de actividades, básicamente se nos está pidiendo, primero que todo, hacer lectura pues, del documento base de la unidad, que es el documento Evaluación Psicológica, Conceptos, Métodos y Estudio de Casos de Rocío Fernández Ballesteros. Aquí está el link para que ustedes lo puedan consultar. Recuerden que también lo pueden encontrar en el foro Noticias del curso. En documentos de apoyo, allí está la versión PDF también del libro. Primero que todo, ustedes deben elegir un contexto de la psicología, sea familia, organizacional, educativo, comunitario, jurídico, salud, donde deberán adelantar el ejercicio de observación. En segundo lugar, van a diligenciar el cuadro de planeación de la observación, o sea, el anexo 1. Vamos a mirarlo de una vez, anexo 1. Recuerden que este cuadro de planeación no es una ficha de registro, no es una técnica de registro del observado. Deben diligenciarlo antes de empezar la observación, porque aquí ustedes van a plasmar qué es lo que van a observar, van a plasmar todos los parámetros de su observación. Entonces, por ejemplo, en la observación que van a realizar, deberán identificar si esa observación va a ser participante o no participante o una observación de allegada. En el documento de Rocío Fernández Ballesteros ustedes van a encontrar la diferencia en cada uno de estos términos. Básicamente la observación participante se refiere a la observación en donde la persona a la que vamos a observar tiene conocimiento de que está siendo observada. En la observación no participante, la persona no tiene conocimiento. Pero esto en el contexto psicológico ocurre solamente en casos de menores de edad, cuando trabajamos, por ejemplo, a través de la cámara de GESEL. Observamos a través del vídeo al menor de edad interactuando con sus padres, por ejemplo, pero el menor de edad no sabe que está siendo observado. En ese caso sería una observación no participante. Y la observación de allegado es cuando nosotros como psicólogos le pedimos a uno de los familiares de la persona a la cual queremos observar que lleve registro de algunas conductas que queremos determinar en el transcurso de la semana en la convivencia familiar, por ejemplo, y que a los 8 días nos traiga ese reporte diligenciado. Esos serían los 3 tipos de observación que menciona Rocío Fernández Ballesteros allá en el documento. Y aquí en este espacio ustedes solamente van a escoger uno de estos 3 tipos que estoy aquí subrayando. No necesitan diligenciar un párrafo allí, solamente definir si es participante o no participante o una observación de allegado. En la unidad de análisis también se nos da entre paréntesis las opciones que debemos diligenciar aquí en este cuadrito. Entonces, Rocío Fernández nos dice que nosotros podemos observar atributos, es decir, un conjunto de conductas que tienen un nombre. Por ejemplo, cuando una persona frunce el ceño, cuando una persona suda, cuando una persona alza la voz, nosotros podríamos decir que ese es un conjunto de conductas consistente con lo que llamamos estrés, por ejemplo. Si nosotros decimos que vamos a observar el estrés en una persona, estaríamos hablando de un atributo. Pero si nosotros vamos a observar conductas en esa persona, entonces simplemente diríamos que vamos a observar cada vez que alza la voz, sin necesidad de decir que ese alzar la voz tenga que ver con el estrés, porque también puede ver con la ira, tiene que ver con la ira o con alguna otra situación que se esté presentando. También podemos definir observar interacciones, es decir, cuando vamos a observar a más de una persona. Por ejemplo, cómo se relaciona una pareja, cómo es la interacción entre un padre y un hijo. Eso sería observación de interacciones. Y productos de conducta, que es la otra opción que nos menciona el documento, se refiere a, por ejemplo, las elaboraciones
en psicología organizacional, los productos que debe presentar un empleado dentro del área de ensamblaje. Podría ser un producto de conducta, o un dibujo de un niño, o una creación artística de una persona. Esa sería la observación del producto de conducta. En esta casillita, esta es la única donde debemos colocar la información de las tres opciones que se nos está dando. Debemos definir el muestreo de tiempo, es decir, cuántas horas al día va a observar, cuántas horas a la semana, o cuántos minutos durante el día. Si va a ser todos los días de la semana o va a ser solamente por un lapso de tiempo, deben definirlo allí. Muestreo de situaciones. Por ejemplo, si vamos a observar a un estudiante en el colegio, pudiéramos decir que vamos a observarlo solamente durante los descansos, ¿sí? O durante la clase de matemáticas. Ese sería un muestreo de situaciones. Y muestreo de sujetos se refiere a quienes vamos a observar. Entonces, en el caso del estudiante, nosotros podríamos decir estudiante de 13 años de edad, de octavo de bachillerato, de sexo masculino, ¿sí? O sexo femenino, etc. Pero acá en este cuadrito vamos a definir cada uno de estos tres muestreos: tiempo, situaciones y sujetos. En el siguiente cuadro vamos a definir el tipo de observación de acuerdo al lugar. Entonces, algunos acá se han equivocado y han diligenciado lugar de la observación el colegio. No. Ustedes tienen que definir si es una observación en situaciones naturales o en situaciones artificiales. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que una observación natural es la que ocurre en el contexto cotidiano de la persona. Entonces, si vamos a observar a un estudiante en un colegio, eso haría parte de su contexto cotidiano, ir al colegio, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a observar en un ambiente preparado de antemano, por ejemplo la cámara de Gesell, si colocamos en la cámara de Gesell juguetes, algunos estímulos para ver cómo reacciona un niño, esa ya sería una observación artificial. Entonces noten la diferencia. No es que la observación natural ocurra en un parque, en una montaña, en un río, no. La observación natural ocurre en el contexto cotidiano de la persona. Y la artificial en un contexto que nosotros hemos preparado de antemano con algunos estímulos. Y que este contexto no es el habitual del individuo que vamos a observar. Entonces aquí ustedes solamente van a colocar si es una observación natural o una observación artificial. En la unidad de medida del cuadro de planeación, ustedes van a escoger una de estas opciones: ocurrencia, orden, duración y frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a observar la ocurrencia del estrés en un empleado. Entonces, voy a observar a ver si el empleado presenta estrés o no. Pero también puedo decir que voy a observar el orden en que aparece ese estrés. En ese caso, yo pudiera observar qué ocurre antes y qué ocurre después de que el empleado manifieste su estrés. También puedo decir, si quisiera, que voy a observar la duración del estrés. Es decir, durante cuántos minutos o cuántas horas está el empleado estresado. Pero también puedo decir que voy a observar la frecuencia, es decir, cuántas veces al día se estresa ese empleado o cuántas veces a la semana. ¿Sí? Ustedes van a definir solamente una opción de estas, es decir, van a escoger solamente una de estas opciones que hay acá entre paréntesis. Y ya en la última parte del cuadro de planeación encontramos las técnicas de registro, es decir, con qué va usted a registrar la observación. Entonces tenemos estas opciones que son las mismas opciones que ustedes encuentran en el anexo número 2, que es un archivo de Excel, lo voy a abrir en este momento. Entonces ustedes deberán escoger, así como escogieron un solo contexto de la psicología, deberán escoger una sola herramienta de estas que ustedes ven aquí en las pestañitas. Si quieren pueden eliminar todas las demás pestañas y dejan solamente la pestañita que ustedes escogieron. La otra opción es que le tomen pantallazo y la peguen en el documento que van a enviar, obviamente diligenciada. Ustedes la matriz la encuentran diligenciada con unos ejemplos como si estuviéramos observando a la familia Simpson, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en el diario de campo está este ejemplo, donde se relata cómo es que Maggie llora, ¿sí? Y uno determina la frecuencia del llanto de Maggie al final en comentarios, ¿sí? Este sería un ejemplo de diario de campo. Ustedes van a borrar esto y van a diligenciar estos datos con lo que están observando, con el contexto al cual ustedes van a ir a hacer la observación. Y obviamente lo que van a ver allá, lo que la información que van a obtener allá por medio de su observación. En la escala de apreciación, básicamente nosotros le damos como un puntaje a cada conducta de acuerdo a si aparece nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre. Entonces subrayamos solamente con color la opción que aplica. Entonces en este caso Bart Simpson. Bart Simpson no presta atención en clase, sería siempre. Ocurre esto. Se aísla a veces. ¿Sí? Ustedes pueden modificar esto de acuerdo a la persona que van a observar. Entonces aquí colocan el nombre de la persona. Seguramente habrán otras conductas diferentes a estas que hacía Bart. Diligencian aquí las conductas y verifican que estén las categorías de acuerdo a cómo se presenta la conducta. Si nunca, si rara vez, si a veces, si a menudo o siempre, y subrayan o encierran en un círculo la que aplica. Tenemos también el registro de conductas, donde establecemos unos tiempos en el día, durante el día, o durante la vida de la persona en el día a día. Entonces mañana, mediodía, tarde, noche. Y aquí las conductas. Entonces aquí está el ejemplo de Homero Simpson. Toma cerveza, ve televisión, pica la nevera, se distrae. Entonces, por ejemplo, en la mañana, cuando se levanta, ve televisión, marcamos con una X y así sucesivamente, de acuerdo en qué momento del día aparecen las conductas. Recuerden, esto con la persona o las personas que están siendo observadas por ustedes. En la matriz de interacción, pues, si ustedes escogieron como unidad de análisis las interacciones, seguramente tendrán que poner aquí a dos personas. Entonces en el ejemplo está Marge y Homero. Cuando Homero ronca, Marge que siente ira, ¿cierto? Y al final se totaliza cada una de las conductas que se presentaron. Tenemos también el mapa de conductas, que es cuando necesitamos asociar un espacio a una conducta determinada. Entonces, por ejemplo, acá hay un plano o un mapa de la planta nuclear donde está Mr. Burns. Entonces, por ejemplo, a cada conducta le colocamos un símbolo. Vigilar tiene el símbolo de estrella. Fíjense donde el señor Burns, viendo la planta nuclear desde arriba, ¿sí? Es como si estuviéramos en un helicóptero. Digamos, este es el parqueadero. El Mr. Burns en el parqueadero, ¿qué hace? Pues vigila. ¿Qué hace en la oficina de Smithers? Dice acá, de acuerdo al símbolo que le hemos otorgado, que dialoga. ¿Sí? Y en la oficina de Homero regaña. ¿Sí? Es la banderita roja aquí. Entonces, básicamente es crear sus convenciones y asociarlas a un espacio. Por último, tenemos el código de categorías, donde primero colocamos unos estímulos, luego colocamos unas respuestas y le otorgamos unas letras, unas abreviaturas. Luego, por ejemplo, diligenciamos así. En el caso de Lisa, por ejemplo, cuando ocurre esto en Lisa, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, miren, cuando la O significa obedecer. Cuando Lisa obedece es porque ha recibido una orden directa. Entonces, básicamente esa es la manera de diligenciarlo. Recuerden diligenciar también el consentimiento informado, que es el que encuentran ustedes aquí en el anexo número 3. No olviden diligenciar la fecha también. Algunos consentimientos están sin fecha. Recuerden que en la guía de actividades ustedes encuentran la rúbrica para que puedan hacer un excelente ejercicio. Entonces, se nos habla del cuadro de planeación, del instrumento de registro, del consentimiento informado. Espero haya quedado clara la información. Cualquier inquietud, no duden en
consultar a sus tutores. Una feliz tarde.